Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Eh, Como les contaba a los que están ingresando, vamos a hacer la presentación de este conversatorio internacional denominado Reconocimiento y Redistribución para la Gestión Escolar, aproximación a la educación rural de México y Chile. Como Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia del doctor Cristóbal Castañeda Sánchez. La estructura, como lo comenté, vamos a grabar ahora. Comenzaremos con la profesora doctora Moira Castro Paredes. Eh, Profesora Moira, Ya, adelante. Muy soy el bien, inicio. bien. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, hemos coincidido en este octubre que es tan particular para los profesores en Chile, que celebramos nuestro día, y también por el tiempo que estamos aconteciendo la educación en especial. Eh, Quiero comentarles, voy a hacer un breve contexto de estos temas, ¿ya? Em, y lo que podemos decir es que históricamente, y si nos situamos dentro, no sé, a partir del siglo XVIII, XIX y XX aproximadamente, pensando desde 1842 en adelante, es posible decir que nuestro sistema de educación nace de un origen rural. Esto tiene que ver cómo era en nuestro país de entonces. Por otro lado, y en la medida que se fueron estableciendo estos distintos polos de desarrollo y polos o sectores de desarrollo del país, claro, algunos crecieron más, otros menos, empezaron las industrias, qué sé yo, la producción, van a ser determinantes en cómo se va a ir distribuyendo la población. Entonces, también la educación fue ampliándose y también diferenciándose respecto del sector donde se emplazaba una escuela, donde se construía la escuela. Eso va a determinar nuestra condición. Eh, esta primera idea de educación rural esencialmente nos lleva, eh, Cristian viene a Chile, se contacta con el instituto el año aproximadamente en el año 2018, porque él en su condición en ese momento de doctorante, está preparando su tesis doctoral, trabaja, trabaja en temas de gestión y trabaja en temas de gestión de la educación rural en su país y de la educación indígena en su país. O sea, trabaja eh, en, en, en educación especialmente de grupos que son, digamos, que son distintos respecto de las zonas urbanas, ¿ya? Trabaja en en sectores muy acotados, ¿ya? Entonces, eh, claro, uno nos lleva a acercarnos a la educación rural en la actualidad. Ahora, al comienzo de la vida del instituto, digamos, a primeros años del instituto, en los años 90, cuando comienzan, nosotros llevamos 32 años más o menos de existencia, sí hay estudios en ese grupo de investigadores que había, hay estudios de la realidad rural de la región, que después fue cambiando las líneas de investigación. Pero el que haya llegado, Cristian, nos volvimos a mirar la educación rural de otra manera, evidentemente, y mucho más actual. Eh, También tenemos que tener presente que si nos acercamos a la educación rural hoy, tenemos que tener presente la política educativa chilena y bueno, eso ya sabemos que es reconocida internacionalmente como pionera en introducir mecanismos que son radicales de mercado y, y, y también con grandes consecuencias para la desigualdad y para la segregación educativa. Esto en el sector urbano y en el sector rural, y tal vez en el sector rural, posible que seamos más, digamos, sea más, sea manifiesta, ¿ya? Eh, Digo esto ¿por qué? Porque eh, tratamos de definir lo que es educación rural. Entonces pensamos, educación rural es una política,
ciertamente casi todos los gobiernos han intentado definir una política para la educación rural y yo creo que hasta ahora no lo han logrado. ¿Ya? Lo que se hace es definir una política general y después que ésta sea, digamos, se, se ajusta a la realidad rural, pero no es específicamente una política rural. Es un programa, posiblemente es un programa, ¿ya? Se manifiesta mucho más como un programa. Y también cuando se define, claro, también hay una serie se abre una serie de complejidades, porque abordar el concepto, y conjuntamente esto trae a obviar, a no omitir, que no es posible omitir, no es posible obviar consecuencias, tanto para las zonas urbanas y para las zonas rurales de Chile, por la desigualdad de las oportunidades de la población, siguiendo un poco una lectura de Oyarzún, que se hizo, que escribe en el año 2020. Entonces dice él, todos estos marcos de políticas neoliberales influyeron en Latinoamérica, influyeron en Perú, en Brasil, en Colombia, en México y en Chile. Y entonces, bueno, en Chile en particular, desde los años 1980, 1990, fueron adaptándose, transformándose sus condiciones políticas, sus condiciones económicas, especialmente para responder a una creciente demanda de los mercados globales y principios neoliberales, por supuesto. ¿Ya? Eh, por otro lado, eh, que las políticas en el fondo, ¿qué pasa? Se aplican en el contexto rural, pero se diseñan y se desarrollan de acuerdo a una educación establecida en la línea de las necesidades nacionales y urbanas. ¿Ya? Entonces, con la gran diversidad de escuelas rurales, supuesto que van quedando en desventaja porque no llegan a la realidad de manera puntual. Si vemos la realidad de México y de Chile, la educación rural básica o primaria se asienta en escuelas multigrado, se asienta en escuelas de primero a sexto, más o menos, de educación básica. También hay niveles educativos que esto de multigrado es porque comparten, digamos, distintas edades y distintos niveles, pueden estar en distintos cursos, quiero decir, y que también tienen prácticas que refieren a adaptaciones y a la diversidad de grupos que están atendiendo las profesoras y profesores. En Chile, los datos muestran que existen alrededor de 3.247 escuelas rurales funcionando hoy. ¿Ya? No es menor decir que entre los años 2000 y 2021 se han cerrado más de 1.000 escuelas. ¿Ya? Estas escuelas pueden ser uni, bi, tridocentes, siendo casi el 63% de ellos escuelas multigrado, ¿ya? Y el 58% de los colegios rurales cuenta con 50 estudiantes o menos. ¿Ya? Eh, Podemos decir también eh, que el universo de los estudiantes que asisten a la educación, a este tipo de educación, a la rural, alcanza a los 280.000 estudiantes. Podemos decir que hay 30.000, casi 31.000 docentes trabajando en el negocio rural, lo cual esto implica que alrededor del 12% del universo de los profesores representan esta cantidad de profesores trabajando. ¿Ya? Las mayores, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos debería interesar con mayor atención la ruralidad? Porque las regiones con mayor concentración
de educación rural es la Araucanía, fíjense, los lagos, la región del Maule, nuestra región, y la región del Biobío, ¿ya? Eh, eh, entonces, ¿qué hay? ¿Qué existe en la realidad? El Ministerio que contiene, tiene programas de educación rural, un programa de educación rural que está a cargo de la Dirección General de Educación del Ministerio, eh, que trabaja directamente con 1.785 escuelas multigrado, fíjense, y que estas tienen desde primero a sexto básico, y eh, este trabajo con multigrado estaba centrado principalmente en el tema curricular, en el desarrollo de la docencia, lo que implica trabajar con distintos niveles educativos en una clase, orientarlo en temas de material y actividades educativas, y fortalecer, por supuesto, el trabajo de microcentros, que es lo más interesante y que posiblemente esto se echa a andar desde los años 90 y que ha resultado de larga data. O sea, toda una historia de la idea de microcentros rurales. Podemos decir que en esta región del Maule hay 148 escuelas rurales y microcentros hay 32 hacia el año 2023. Podemos decir que hay escuelas que hay a lo menos en 4 comunas de las 30 de esta región que no existen escuelas multigrados, o mucho son como 6 comunas que no tienen escuelas multigrado, que solamente tienen escuelas, que la población de alumnos de educación rural en la región del Maule alcanza a los más de 2.500 estudiantes, eh, que los Molina, Colbún tienen el mayor número de estudiantes rurales en la región, y, y también, bueno, que en toda esta cantidad, en todos estos datos, en el fondo lo que más registra es la diversidad de contextos. Por supuesto que pensábamos hoy día que, eh, que en el fondo la política siempre ha omitido el tema territorial en el diseño y en el diseño de la política, y esta no es lamentablemente, esta es en donde se debería manifestar, digamos, como criterio la territorialidad. En el fondo no ha sido, no ha sido un elemento que haya definido la política pública, ¿ya? En este momento, pensando en hoy, en el Ministerio de Educación, qué es lo que ellos se han planteado, por supuesto, el gobierno y todo lo demás plantea que son temas que si los miramos en retrospectiva, posiblemente son tenazmente repetidos, ¿ya? Reforzar el tema, y ahora especialmente, ahora es este tema de derecho social, respecto de la educación para todos los niños, para todos los niñas, niños y adolescentes del país, ¿ya? Eh, Tener como punto digamos, de gran importancia el tema de reconocer el rol que tienen de transformación todos los que trabajan en educación, en particular los profesores, profesoras del país, ¿ya? Esta idea de promover, por supuesto, de mecanismos de acompañamiento, tanto para profesores como para los directivos, porque en esos espacios esencialmente se tiene que trabajar en colectivo, ¿ya? Y también pensando en todos estos temas del currículum, de ir intentando allí, en esos espacios, que sea un currículum flexible, integrado, contextualizado, que no es algo que ustedes desconocen, evidentemente, ¿ya? Y que posiblemente allí es donde más se lleva a la práctica, ¿ya? No obstante, ya sabemos que de todas maneras vamos a tener mediciones que nos están determinando también este trabajo, ¿ya? Entonces, eh, para nosotros el trabajo de Cristian es una invitación para que la educación rural sea más visibilizada, ¿ya?
principalmente por el propósito que constituyen en esos territorios una escuela rural, ¿ya? Que es como la institución cultural por excelencia, ¿ya? De participación, de reconocimiento, etcétera, que está allí, ¿ya? Que está allí para toda esa comunidad, ¿ya? Y, y entonces, bueno, como les había comentado al comienzo, eh, Cristian llega el año 2019, se contacta con nosotros el año 2018 y en el 2019 en su proyecto de tesis doctoral, eh, obtiene su grado y después quiere volver a Chile, quiere seguir investigando en esta área de la gestión rural y hace una segunda estancia en el instituto, que es de postdoctorante. Como postdoctorante, y su investigación tiene que ver con la gestión de las escuelas rurales, en este caso, las rurales allí también en México, eh, en un momento muy particular del mundo que tiene que ver con la crisis sanitaria y cómo ellos, cómo estas escuelas resuelven, porque claro, estábamos todos confinados, estábamos todos aislados y posiblemente para el sector urbano representó un desafío que pudo rápidamente resolverlo, comillas, resolverlo, pero para las escuelas rurales fue otro trayecto que han tenido que ir, eh, digamos, que pusieron en marcha, que posiblemente muy alejados del ministerio, pero lo pusieron en marcha. Tenían los estudiantes, tenían las familias, tenían toda la situación allí, había que resolver. Y eso es lo que ha estado, en eso ha estado en estos años. Y eh, lo tuvimos con nosotros en junio, julio, eh, en Chile. Y bueno, no quiero alargarme más y quiero dejarlos con la exposición del doctor Cristian Castañeda Sánchez, y que sea un buen momento para conversar sobre la educación rural, para conversar sobre el trabajo que hacen allí las profesoras y profesores del Maule. Ya, adelante, Cristian. Sí, muchas gracias, profesora Moira. Muchas gracias a todo el equipo del IDE, Universidad de Talca. Gracias por esta presentación y por esta oportunidad. Eh, y bueno, pues el día de hoy quiero compartirles algunas experiencias, no sé si ya se observa en pantalla la presentación, algunas experiencias que logré obtener en mi trabajo, tanto en Chile como aquí en México. Y finalizo un poco, digamos, esta presentación conectándolo con esta propuesta teórica, metodológica también, de esta autora Nancy Fraser, ¿no? Que nos habla sobre políticas de redistribución y de reconocimiento, que es en realidad en lo que me gustaría que versara digamos, la última parte de este evento, ¿no? Que es la conversación entre todos, ¿no? Eh, y bueno, en este sentido, les comento que mi estancia postdoctoral ha sido básicamente en escuelas multigrado, tanto aquí en esta región de Baja California, México. Eh, bueno, digamos, para ubicarlos un poquito, Baja California es la esquina de Latinoamérica, así le llaman también. Digamos, es el norte de la península de Baja California, digamos, ese bracito que se ve ahí de México. Nosotros nos ubicamos en la parte norte, ¿no? Lo más próximo, pues, a la frontera con Estados Unidos. Y bueno, esto pues ha hecho a esta región pues llena de características eh, interesantes y singulares que, bueno, pues
En otro momento habrá oportunidad de hablar un poquito más de ella, ¿no? Pero obviamente esto también va a influir o afectar a cómo vivimos la educación, ¿no? Había la oportunidad, pues, de estar en la región del Maule, otra región, digamos, si encontramos algunas similitudes entre estas dos regiones, podríamos pensar que son regiones eminentemente agrícolas, también con una fuerte vocación hacia la industria y una agroindustria vinícola importante. Y esto, al menos aquí en Baja California, no estoy completamente consciente de si ocurre también en el Maule. Esto ha atraído a una gran cantidad de migrantes. Muchos piensan que los migrantes que llegan aquí a Baja California es porque quieren cruzar a Estados Unidos, y no lo voy a negar. Muchos de ellos sí, pero la propia tierra baja californiana, las tierras agrícolas, es es atrayente, pues, para estas personas, pues, que vienen buscando, pues, una mejor vida, ¿no? Un trabajo que les ayude a salir adelante. Bien, voy a ponerlo en modo de presentación para comenzar eh, con la exposición. Y bueno, quiero comenzar mencionando cuáles son estas preguntas de investigación de este proyecto, pues, combinando, bueno, buscando nuestras diferencias y similitudes de la escuela multigrado en estas dos regiones y durante un periodo muy específico, que es justamente un periodo que ha permitido observar con mayor claridad estos retos a los cuales se enfrentan los actores que están en este tipo de establecimientos. Entonces, bueno, las preguntas las pueden observar ustedes ahí. Mi pregunta general es cómo ocurrió la gestión escolar en algunas escuelas rurales de las regiones del Maule y Baja California durante el periodo de confinamiento. Entendida la gestión escolar como todo este proceso, todos esos procedimientos que se involucran para la organización para que un establecimiento cumpla con su deber, que es ofrecer el derecho a la educación. Y esto involucra también de Silvia Schmelkes, que también va a involucrar la gestión pedagógica. Me dice que mi conexión está un poquito inestable. Si en algún momento se relatiza, bueno, se vuelve más o no me escuchan, por favor, si me pueden informar él o profe Moira, por eso se los voy a agradecer mucho. Son mis preguntas específicas, ¿no? ¿Cuáles son los logros, los desafíos y las estrategias en cuanto a gestión escolar? Digamos, en términos generales, algunos estadísticos, el favor de hablarnos del doble. Bueno, en el caso de Baja California, les comento que de escuelas propiamente vamos a encontrar arriba de 11,200 y que se establecen en los 7 municipios del estado. De estos, digamos, para la atención de estos estudiantes tenemos, digamos, en los datos más recientes tenemos 399, es decir, que si hacemos un comparativo, en la región del Maule, a cada docente, de los 604 docentes que hay en la región del Maule, le tocaría aproximadamente estudiantes. En cambio, en el estado de Baja California, les tocaría de 30 estudiantes, ¿no? A cada docente multigrado. Y bueno, el totalas, me parece muy interesante, ¿no? Porque en la región Maule hay 148 escuelas o establecimientos multigrado. En el estado de Baja California tenemos 104. Siento que estos, una cantidad, un porcentaje importante, estamos hablando del 60%, perdón, el 40% de estos atienden estudiantes indígenas. Baja California tiene una fuerte población indígena, tanto local
migrante, proceden de otros estados de la República Mexicana. Bien, entonces, con este panorama, bueno, aún así buscábamos hacer este comparativo, ¿no? Entre estas dos regiones de las escuelas multigrado. Hablemos rápidamente de qué ocurrió en la pandemia. Bueno, pues el periodo que comprende entre el 20 y 22 fue una situación global, nos llevó a un confinamiento de la población y que se suspendieran actividades no vitales como fue la misma educación. Hubo una situación de sindemia. De este concepto lo voy a ampliarlo más adelante, ¿no? Pero adelanto, es una sindemia, es algo, digamos, es la pandemia y sus adheridos, vamos a decirlo, ¿no? Eh, bueno, y por parte de los gobiernos hubo distintas reacciones, pero vamos a ver que en términos educacionales fueron muy similares, al menos en el caso de México y Chile. Se impulsó el uso de medios diversos para el servicio educativo. Se instó también a que se utilizaran otro tipo de estrategias que son muy visibles justamente en este medio, en el medio rural. Eh, También, bueno, esto no impidió que hubiera un alto abandono escolar y también un atraso en el aprendizaje por parte de los estudiantes. La precariedad fue acelerada, la precariedad en todos los niveles o esferas, ¿no? En cuestiones de pobreza, de atraso escolar, en cuestiones de labor, etcétera. Y experiencias y esfuerzos por parte del equipo académico son algunos de los elementos que podemos recoger a partir de esta situación. Fue una oportunidad, pues, para ver este tipo de elementos. Digamos, algunas estrategias oficiales, que son las que vemos en la columna del lado izquierdo, como ya había mencionado, pues, propiamente, pues, para la educación fue el uso de medios de comunicación. Se solicitó a los directivos y docentes a nivel general, ojo, aquí me refiero a las estrategias oficiales, estrategias que fueron lanzadas de forma genérica para atender a los sistemas educativos en su totalidad. Obviamente, esto requería una contextualización o recontextualización de estos lineamientos oficiales para cada uno de los establecimientos. También, bueno, se solicitó que hubiera una formación mediante procesos mediados por la tecnología, precisamente para atender las diferentes exigencias que estaban apareciendo con el confinamiento. Había una promesa de equidad en todo el sistema educativo, digamos, en un trabajo de análisis de los documentos normativos en México, y digamos, en ese caso sí fue exhaustivo. En el caso de Chile no ha sido un trabajo exhaustivo de mi parte, pero sí he localizado algunos elementos en donde existía esta promesa de equidad, ¿no? Digamos, se quedó ahí en promesa, ¿no? También el establecimiento oficial de periodos de regularización post-pandemia que fueron postergándose en la medida en que la pandemia continuaba, ¿no? Con su proceso natural, pues. Y bueno, se solicitaba que los criterios de evaluación por parte de los docentes fueran individualizados. Es decir, en este caso se procuraba que el estudiante, digamos en México, hablando propiamente de México, se prohibía la reprobación de los estudiantes. Era necesario que el estudiante pasara al siguiente nivel, pero haciéndole las recomendaciones al docente que fuera a tomarlo. Digamos, fue parte de las estrategias que se utilizó. Ahora, ¿cómo es el medio rural, tanto en la región del Maule como en Baja California o en ambos países, ¿no? Sabemos que pues el medio rural se caracteriza por su lejanía y también por la falta de conectividad. Ese fue un hecho.
Un alto porcentaje de establecimientos rurales son justamente multigrados, lo cual significa para los docentes ya un reto de suyo, ¿no? Pensando que los docentes no fueron formados específicamente para una atención multigrado. Digamos, de suyo ya es un reto. Ahora, esto, viéndolo a la luz de una situación como la que vivimos, pues se incrementó. Los apoderados tienen diversas situaciones laborales que pueden ser en muchos casos adversas. En el caso de Baja California, podemos encontrar eh, personas que trabajan en los campos agrícolas con jornadas muy largas, ¿no? Incluso dejan a los niños antes de... ellos entran varias horas, 1 o 2 horas antes de que el niño vaya a la escuela y regresan hasta casi cayendo el sol, ¿no? En el momento de la puesta del sol. Hay altas tasas de migración en las zonas rurales, hay altos niveles de pobreza y bueno, una cuestión importante es esta, ¿no? Lo que también en su momento mencionó la profesora Moira, ¿no? Hay una promulgación de normas, estrategias y políticas que son genéricas, no están focalizadas precisamente para el medio rural, para este tipo de contextos. Ahora, frente a estas realidades, pues hubo una respuesta por parte de los actores. Podemos hablar de muchos tipos de respuesta, ¿no? Positivas y negativas. En este momento me gustaría mencionar cuáles fueron estas respuestas positivas. Para el caso, digamos, haciendo un trabajo de análisis de contenido, a esta categoría le llamo así, acciones en respuesta a la realidad, pero que tiene que ver propiamente con la gestión escolar, es decir, con el trabajo que es más propio, perdón por la expresión, ¿no? Es más apropiado para el directivo, ¿no? De la escuela, que sabemos que en escuelas multigrado no cumple únicamente con esa función, también tiene grupo a su cargo. Hubo cambios en los medios de reunión, sabemos que se tuvieron que utilizar las plataformas, las diferentes plataformas electrónicas. Hubo un aumento de la gestión burocrática, de la papelería y de trabajo de orientación, sobre todo a las familias, cuando ellos tenían que hacer algún tipo eh, de documentación y demás. Esto absorbía el trabajo, si de por sí ya era un trabajo que era absorbente para los docentes que cumplían con funciones directivas, esto se aumentó con el confinamiento. Hubo acciones para la preservación de los establecimientos escolares, no se suspendieron. En muchos de los casos las escuelas se continuó el trabajo de manutención, de cuidado pues, de la instalación y había un acompañamiento por parte del directivo al docente. Ahora, en cuanto a la gestión pedagógica, esta es otra categoría. Hay un concepto, este concepto nos lo presentan Delgado y Tinajero, 2023. Ellas llamaron a este concepto educación domiciliaria. Y este concepto lo van a definir como esas actividades que caracterizan el trabajo docente dirigido a mantener escolarizado al estudiantado en condiciones de vulnerabilidad. ¿En qué consistía esto? En visitas a los hogares de los alumnos de limitados recursos económicos y de aquellos que presentaban mayor necesidad de atención pedagógica. Este tipo de acciones fueron evidentes, digamos, las autoras lo presentan evidencias, pues, al respecto de ello, propiamente de la región de Baja California. Por mi parte, en las visitas que yo he hecho a las escuelas, lo pude constatar de primera mano, y en la región del Maule, aunque no pude verlo de primera mano, sí me comentaron que, digamos, en las entrevistas que llevé a cabo, me comentaron este tipo de acciones que se llevaban a cabo.
Ahora, otras acciones de gestión pedagógica de las que podemos hablar son estas: adquisición de nuevas experiencias en cuanto a los medios electrónicos. Un profesor relata que la primera vez que se convocó a una reunión por Zoom, él decía que ni siquiera conocía esa palabra, ¿no? Por lo tanto, no se conectó y esto le trajo a él algunas consecuencias. Pero más adelante menciona que hoy día él incluso se ha vuelto instructor para sus colegas, ¿no? E incluso para utilizarlo como una herramienta pedagógica, no precisamente como la estamos utilizando en este momento, pero sí, pues, por ejemplo, en la grabación de videos, ¿no? Prácticas de creación de materiales diversos. Varios profesores dan cuenta del reto que significó crear materiales sinópticos para la enseñanza de los contenidos diversos. Eh, Estos objetos de aprendizaje se fueron distribuidos de diferente manera. Una de ellas, muy significativa en cuanto a la cantidad, pues, de personas que lo hacían, es precisamente la de la educación domiciliaria y el mantenimiento de la comunicación y apoyo emocional. Este es otro código que aparece dentro de esta categoría que es interesante, ¿no? Porque tal cual una profesora lo que decía es que en ese acompañamiento cercano a las familias, en ese visitar los hogares de la distancia de vida, se volvían como acompañantes socioemocionales, en el aspecto afectivo, ¿no? Tanto de los estudiantes, pero también de las propias familias. Y ahora, en el retorno, ha sido un acompañamiento, pero para retomar la disciplina que se había dejado por casi 3 años, ¿no? Por un espacio amplio. Entonces, estos han sido algunas de las experiencias interesantes. Estoy ya casi concluyendo con la presentación. En el retorno, bueno, digamos, ahora mirando hacia adelante, esto es lo que ya sucedió, ¿no? Y estas son algunas de las experiencias positivas que hemos podido ver por parte de los docentes, sin mencionar todavía los resultados, que digamos, los resultados pueden ser muy variados y no dependían siempre de los docentes, ¿no? Sabemos que estaba detrás de esto también los padres de familia o apoderados, ¿no? Las circunstancias, la posibilidad de los diferentes recursos, etcétera. Pero mirando hacia adelante, hacia lo que viene, o lo que estamos viviendo ahora, que es justamente el retorno, ¿no? Que pareciera como que ya quedó atrás, pero en realidad seguimos viviendo las consecuencias de este hecho que fue el confinamiento por la situación sanitaria, ¿no? La crisis sanitaria. Nancy Fraser nos va a plantear que la justicia social se ve afectada, bueno, quiero decir, no existe, pues, no existe cuando hay presente dos tipos de injusticias. Ella nos va a mencionar estos dos tipos de injusticias, ¿no? La injusticia distributiva o económica, ¿sí? Que resulta precisamente de una estructura económico-política que lleva a la desigualdad, a la explotación de ciertos grupos sociales, ¿no? Pertenecientes a ciertos niveles, esferas, clases sociales, y por lo tanto a la privación de determinados bienes y falta de oportunidades para su desarrollo. Y también va a mencionar el otro tipo de injusticias, perdón, las injusticias simbólicas o simbólico-culturales o de reconocimientos. Y en esta vamos a encontrar aquellos actos de inequidad que resultan de modelos de representación social que se caracterizan por invisibilizar a determinados grupos sociales, discriminarlos, o bien etiquetarlos con prejuicios o estereotipos que limitan su desarrollo. Bien, entonces, ¿cómo resolver estas injusticias? La pandemia, la contingencia, la crisis sanitaria nos hizo darnos cuenta
de cómo estos, digamos, aceleró estos procesos, ¿no? Aceleró esta precariedad de los mismos grupos ya de por sí vulnerados. La misma autora nos va a mencionar dos tipos de políticas que pueden ponerse en marcha, pero que tendrían que ser puestas en marcha de manera conjunta, en el sentido de que al reforzar una, también al estar presente una, se va a reforzar la existencia de la otra. De la misma forma como las injusticias ocurren. Al estar presente una injusticia de tipo distributiva, esta refuerza a una injusticia de tipo de reconocimiento y viceversa. Una injusticia de tipo de reconocimiento va a reforzar a una injusticia de tipo distributiva. Entonces, Nancy Fraser lo que nos plantea, digamos, en su tesis es que es posible que se trabaje desde ambas políticas, ¿no? Digamos que se establezcan políticas que apunten precisamente a la eliminación de ambos tipos de injusticias. Retomando entonces ahora sí el concepto de sindemia. Este concepto fue propuesto por Mary Singer y lo menciona como los efectos que se viven en una situación bajo pandemia, pero que no nada más va a afectar al ámbito de la salud, eh, sino que va a afectar otros ámbitos como el laboral, el educativo, el económico. Si continuamos observándolo, las zonas más heridas por esta sindemia van a ser las zonas rurales o las zonas marginadas, ¿no? Sabemos que existen grupos con mayor posibilidad de afectación de circunstancias como las que vivimos. Precisamente, la escuela rural en países como los nuestros están en el centro de contextos donde este tipo de injusticias son evidentes y se han acelerado en el confinamiento. Si hablamos de redistribución y de reconocimiento, urgen acciones para resolver. Nuestros profesores nos han dado ya ejemplo de cercanía. Digamos, lo que intenté hacer presentándole las experiencias de algunos profesores de manera muy general es darnos cuenta que este tipo de acciones van dirigidas inconscientemente, muy probablemente, así, de forma inconsciente, a resolver algún tipo de injusticia, ya sea de distribución o una injusticia de reconocimiento. Entonces, pues para invitar a la reflexión en este momento y de conversar, dejo estas tres preguntas. Me gustaría bueno, digamos, la conversación puede ser amplia, pero algunos, algunos puntos que pudieran ser como, nos pudieran servir pues para motivar la reflexión son estos, ¿no? ¿Qué experiencias podemos resaltar del trabajo docente que ha sido o que ha buscado resarcir o eliminar injusticias de redistribución? ¿Qué experiencias del trabajo docente han buscado eliminar injusticias de reconocimiento y qué falta todavía por hacer en la educación en el medio rural? Y bueno, aquí me detengo. No sé si puedo dejar de compartir o qué hacemos. Si me pueden indicar, profesora Moira, Daniel. Cristian, yo creo que nos deje un momento aquí para tener las preguntas, Bien, pero, claro que sí. pero además posiblemente los estudiantes quieran hacerte preguntas, Ah, ¿ya? sí, claro. Sí, 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 Y nos adelante. puedan contar algunos que viven digamos, en primera persona lo que Ujú. significó trabajar en confinamiento en este periodo también podrían contar lo que pasó en sus colegios, a ellos mismos, en realidad. Claro. Así que adelante, ¿qué quieren preguntar o a partir de estas preguntas que está haciendo? Aquí está preguntando alguien.
¿Cómo una política educacional puede afectar estas dos injusticias? ¿Cómo una política educacional puede afectar estas dos injusticias? Bien, la autora habla de 4 categorías de, mm, digamos, de análisis, ¿no? En el sentido de que eh, de cómo los grupos vulnerados pueden pertenecer ya sea a digamos, las categorías se observan así. Algunos grupos son más vulnerados o objeto de injusticias más de tipo de redistribución y otros grupos son más de un objeto de injusticias de reconocimiento. Digamos, estas serían como las dos primeras categorías de las que nos habla Fraser. Y vamos a encontrar otros 2 grupos, pero esto sí les pone un nombre como tal, la autora. Digamos, el tercer grupo, la tercera categoría, van a ser los grupos, ella le van a denominar el género, ¿no? Porque, bueno, uno es el género, el tercero, y el otro es el origen étnico, o la raza, vamos a decirlo. Bueno, ella utiliza el término de raza, yo preferiría utilizar el de origen étnico. Y ella menciona que estos 2 grupos, el 3 y el 4, en ellos hay son objeto de injusticias bivalentes, o sea, que van de la mano, ¿no? Redistributiva y de reconocimiento al mismo tiempo, digamos, por ser mujer, que digamos ya es un elemento de injusticia, al mismo tiempo, pues los trabajos que que se le permite realizar, bueno, pues están limitados a ciertas áreas o, por ejemplo, la brecha salarial por el simple hecho de ser mujer, bueno, pues está de la mano con el prejuicio mismo, ¿no? O el estereotipo. Si hablamos de una política educacional, por aquí tengo algún escrito, permítame, déjeme encontrarlo. Justamente sobre eso estaba reflexionando. Digamos, por ejemplo, si en el primer caso, ¿no? Que es una injusticia más de orden económico, ¿no? De un orden económico. Digamos, aquí el prejuicio va a resultar de la propia economía política, ¿no? O de, digamos, de las clases, ¿no? ¿Quiénes son los que realizan las labores, digamos, más, digamos, operarias? Pues vamos a encontrar, ¿no? Allí a los obreros, ¿no? ¿Y quiénes son los obreros? ¿Y qué prejuicios hay sobre los obreros? Aquí podríamos pensar un poco sobre el tipo de educación que pudiéramos estar recibiendo, que pudieran estar recibiendo algunos grupos en particular, ¿no? Y creo que en este sentido, el medio urbano y el medio rural es fuertemente, digamos, puede ser un ejemplo de estas diferenciaciones, ¿no? Eh, en el medio urbano, bueno, pues al menos aquí en México, y voy a hablar desde el punto de vista mexicano, ¿no? Eh, se estimula pues al docente, vamos a pensar, el docente experimentado, el docente que tiene mayor conocimiento, ¿no? En la medida en que va eh, progresando en su carrera, se le va otorgando como premio, digamos, si le podemos llamar así, el ir acercándose a una zona urbana e ir alejándose de las zonas rurales. Y de hecho,
si uno lo observa, uno lo puede verse de esa forma, ¿no? Digamos, los más jóvenes, los docentes más jóvenes, los menos experimentados, obtienen trabajos como profesores interinos con sueldos que son con honorarios, o sea, no hay seguridad social, no hay todo lo que, digamos, lo que un docente con plaza recibe. Entonces, pues a estos ¿dónde están esas plazas, no? Con estas vulneraciones, ¿no? De falta de seguridad, pues son precisamente las escuelas rurales, ¿no? No estoy diciendo que todas las escuelas rurales, pero digamos, si hay como esa etiqueta de que quienes están en las escuelas rurales, pues los docentes menos experimentados, los que tienen menos conocimiento, incluso a los docentes que no asisten a clase, ¿no? Digamos, eso está allí, ¿no? La idea. Y de hecho, pues bueno, eso sucede, ¿no? Es muy común esto. Entonces, digamos, si un docente tiene poca preparación, tiene muy recientemente se ha graduado pues de su carrera, lo más probable es que comience trabajando en una escuela rural, ¿no? En una escuela rural. Ahora, si a esto le añadimos digamos, la categoría de sexo, es más común, es más común que una mujer, ¿sí? Que una mujer termine en este tipo de labores, ¿no? En este tipo de trabajos. Por ejemplo, en las escuelas preescolares. Aquí difícilmente en México, bueno, en Chile creo que le llaman escuelas de párvulos, ¿no? Algo así, parvulares. Eh, en las escuelas preescolares en México, ¿no? Escuelas preescolares en México es difícil que un hombre acceda, es más bien, es propio del trabajo de una mujer. Entonces, si tenemos una escuela preescolar rural en una zona muy alejada, pues sabemos que a un hombre no se le va a dar ese trabajo, sino que quien va a tener que acudir allí va a ser una mujer recién graduada, con poca experiencia, que va a recibir un sueldo por honorarios sin la seguridad, digamos, la seguridad social, que incluso le incluya el traslado, ¿no? Hasta esa escuela, ¿no? Y si vive, digamos, en una región determinada y la escuela está en otra, pues va a tener que irse a vivir para allá y todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, pudiéramos ver cómo, digamos, esto se institucionaliza, ¿no? Se institucionaliza. No hay al menos yo no he encontrado en México un documento que impida que un hombre pueda estar haciéndose cargo de una escuela o, bueno, tener a su cargo niños en edad preescolar, que es entre los 3 y 6 años aquí en México. Pero en la práctica, digamos, eh, en lo no formal, pues en lo no escrito, pero sí en la realidad, ¿no? Cuando un docente se acerca a buscar este tipo de trabajo, es muy difícil, un docente hombre me refiero, que se lo otorguen, pues, independientemente, ¿no? De si es cerca o lejos, ¿no? Pero por el hecho de ser hombre, ¿no? Se omite. Y bueno, esto también, pues, uno pensaría, pues, es una discriminación positiva para la mujer, pero pues no siempre ocurre así, y más en una situación como la que estamos actualmente en México, ¿no? Donde sabemos que hay situaciones de criminalidad, donde la mujer, pues, está en una situación de alta vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Y más en las regiones rurales. Entonces, digamos, ahí pudiéramos observar una política eh, que afectan o que tiene de los dos tipos de injusticia, ¿no? No sé si respondí la pregunta. O si alguien más quiere compartir alguna otra experiencia, adelante. Lilian levantó su mano. Adelante. Tienes, tienes que, tu micrófono, Lilian, tu micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristian,
primero agradecer tu presentación. La verdad que la educación rural me apasiona, llevo 20 años ya trabajando en educación rural, soy coordinadora de las escuelas rurales de mi comuna. Y quería compartir sobre mi experiencia y a la vez comentar que sobre la injusticia, por ejemplo, lo viví hace muy poco tiempo, de participar, de querer optar a otros cargos y quedar fuera del proceso de selección eh, que, únicamente por trabajar en escuela rural, porque la cantidad de estudiantes o las personas que están a mi cargo son muy pequeñas para tomar una administración mayor. Pasando procesos de selección sin ningún problema hasta llegar al fin por la razón que dirijo una comunidad rural pequeña. Todas las otras partes del proceso de selección las pasé sin inconveniente. Pero bueno, llevo 20 años trabajando en la escuela rural y comentarte que desde el punto de vista de la experiencia y la gestión en el confinamiento, bueno, ahí salieron a la luz muchísimo más las injusticias que vivimos en el sistema, porque efectivamente pudimos comprobar la tremenda brecha, partiendo porque no podíamos tener acceso a llegar a nuestros estudiantes por los problemas de conectividad. Hay niños que quedaron sin educación, hay niños que fueron desatendidos. Mira, los resultados exactos de la encuesta que se aplicaron, aún los desconozco, pero lo que se hablaba era que más o menos retrocedimos aproximadamente 4 o 5 años. O sea que nos vamos a demorar en poder volver al nivel que llevábamos, a poder retomar, y de ahí por los planes de reactivación educativa que están llevando a cabo. Pero fue un proceso muy complejo tener que visitar a nuestros estudiantes haciendo un trabajo muchas veces puerta a puerta, porque ni siquiera, por ejemplo, a veces nosotros los docentes teníamos conectividad, aprendimos a manejar las plataformas, aprendimos a, a trabajar con la tecnología que la teníamos un poco de lado, pero nuestros estudiantes no tenían las condiciones, no había equipamiento, no había cobertura, alumnos que tenían que trasladarse para poder recién recibir el material. Entonces fue caótico. Realmente pandemia dejó a la luz la injusticia que hemos estado viviendo por años. Eso como para un poco sintetizar lo de la pregunta de cómo se ha vivido, porque por el otro lado, la otra pregunta sobre los desafíos, yo creo que sigue pendiente el tema de la cobertura, sigue pendiente el tema de la pobreza, de la conectividad, sigue pendiente el tema, o sea, se crean políticas. Actualmente estamos con el tema del plan de Gabriela Mistral, el plan Gabriela Mistral, que el presidente lo lanzó el año pasado en esta fecha, en octubre, con el fortalecimiento de la educación rural, pero sigue al debe, porque si bien es cierto, está enfocado, por ejemplo, en el tema de la recuperación de la infraestructura. Mira, yo te voy a contar que post terremoto nosotros no pudimos acceder a ningún beneficio ministerial por no tener la cantidad de alumnos que requerían para darte el aporte. Nuestro colegio se reconstruyó solo con aportes particulares y lo que fuimos haciendo con la comunidad.
porque no hay dinero si no tienes determinado número de estudiantes. De ahí se cerraron más escuelas, a pesar de que políticamente se decía que no se iban a cerrar, pero ocurrió. Y así muchas veces se lanzan proyectos, se lanzan políticas, pero la injusticia se sigue viviendo porque no se ve la letra chica. Entonces, efectivamente hay recursos para infraestructura, pero ¿para quiénes? Para los colegios que tienen más de 100 estudiantes. Y ya la profesora Moira al inicio nos contaba, ¿cierto?, la realidad de Chile. Y los colegios rurales tenemos menos estudiantes, la mayoría tenemos menos estudiantes que eso. Entonces sigue siendo injusto. Por otro lado, la política también, por ejemplo, pone recursos para la capacitación docente, pero tampoco están los tiempos, están los espacios. Entonces, la verdad es que se sigue repitiendo. Está como la intención, pero la política como sigue diseñándose en el escritorio y no considerando la participación de nosotros realmente. Mira, ahora estamos en consulta, todavía está abierta la consulta para lo que se espera mejorar, pero la participación es muy baja. Las políticas educativas que se han impulsado es con una participación muy baja y vamos derecho nuevamente al fracaso. Entonces, como te digo, el plan es interesante desde el punto de vista de la intención. Propusieron el trabajo con módulos multigrado para poder, ¿cierto?, atender de una mejor manera al grupo tan heterogéneo que tenemos los grupos de multigrado. Pero son textos y libros que aún no están contextualizados a la realidad. Rendimos pruebas estándar igual que todo y no nos consideran nuestro contexto. Hablan de flexibilización del currículum y no es real, porque hacer tus propios programas tampoco es sencillo. Entonces, operamos con un currículum que es para todos y olvidan nuestras particularidades. Como administración, por ejemplo, recibimos aportes de diferentes programas y proyectos, pero los requisitos que son para todos igual y no hacen ninguna excepción. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, más horas para docentes, más profesionales. Tenemos que atender las necesidades educativas especiales de nuestros niños, pero te ponen barreras. No puedes gastar más del 50% de tus recursos en profesionales y te ponen barreras que lógicamente operan para colegios del área urbana, pero no para la ruralidad. Entonces, como injusticias, muchas, todas se repiten. Es cierto, hemos tenido algunos aportes más, pero las necesidades también siguen creciendo. Entonces, mira, llevo más de 20 años, he querido ver otras posibilidades, pero aún así sigo tratando de hacer algo desde mi realidad. Llevo aproximadamente 10 años dirigiendo las escuelas rurales de la comuna. Tenemos excelentes resultados, pero muchas de las cosas que hacemos lo hacemos por nuestra cuenta. Mira, no quiero, porque parece que una mano levantada, o no sé, seguramente hay alguien que... Sí, gracias Lilian. Sí, sí, sí. Carolina y Yanis después. Y voy a leer una que me dijo por chat. Hola, buenas tardes. Mi Hola. pregunta va dirigida respecto a la violencia escolar que ustedes han vivido post pandemia, que es un efecto que hemos tenido nosotros acá en Chile y que ha sido bastante potente. Incluso hoy día mismo salió un estudio
en el mostrador que decía que las denuncias de estudiantes a profesores de agresiones han aumentado un 38%. Entonces me gustaría saber cómo lo han abordado, si es que lo tienen, y porque parece que acá no han funcionado mucho las medidas que se han tomado a nivel gubernamental ni tampoco a nivel local, por lo menos en el colegio en el que yo trabajo. Ha sido bastante complicado como tratar de mejorar la convivencia escolar. Eso va dirigida a Ujú, mi pregunta. ujú. ¿Quieres saber qué pasa en México con respecto a eso? Sí, ¿O sí? Ah, claro, bien, la ya, violencia post pandemia. entiendo. Quiero que avance con Janis también, a ver si a lo mejor es. A ver, a lo mejor. Sí, claro, adelante. Gracias, profesora Moira. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, bueno, mi consulta, bueno, también agradece la exposición, tiene que ver más que nada desde la perspectiva de género. Nosotros acá también con el confinamiento, con la pandemia y con los efectos de eso, hemos tenido lamentablemente una alza importante de estudiantes que han asumido labores de cuidados, que han desertado escolarmente, sobre todo también en el contexto rural, y también me gustaría saber de qué manera o cuáles serían algunas alternativas desde la gestión también escolar, si hay elementos considerados particularmente con una perspectiva de género, que me parece al menos que nosotros en nuestro país estamos bastante al debe a nivel de política y de gestión educativa. Muchas gracias. Carlita, ¿usted quiere preguntar, Carla? Inmediatamente. Sí, no, lo mío es breve, buenas tardes. En lo mío es relativo al tema de la salud mental. Acá en Chile, con el tema de la pandemia, hubo un aumento muy abrupto de problemas de salud mental, tanto en los estudiantes como también en los funcionarios de los establecimientos educacionales. Si bien con el tema de la reactivación educativa se ha tratado de hacer o implementar algunas alternativas de apoyo, por lo menos acá en Chile, y si hablo de mi establecimiento en particular en el cual me desempeño, la temática ha sido abismante. Ya no damos abasto con una psicóloga, utilizamos la del proyecto de integración, utilizamos, digo yo, ella presta apoyo a lo que a la psicóloga del colegio en general, pero aún así no damos abasto. Entonces quería saber su opinión en torno a eso y si ustedes también lo han vivido allá en su país. Sí, y aquí yo voy a hacer una pregunta para que usted trate de el que llegó al chat y dice cuáles son las lecciones aprendidas para la educación rural que pueden guiar la gestión escolar de manera efectiva en un futuro. ¿Qué podría decir usted, digamos, de manera muy genérica, que sería lo más interesante como lección para la gestión de la educación en general? La plantea la estudiante. Ya. Sí, Ya, ok, Cristian, ¿por dónde parte? bien. Ok, bueno, empezamos con violencia, no, perdón, Carolina, era sobre, perdón. Carolina, sí, Carolina. Sobre Carolina. la Sí. violencia en la convivencia escolar con los Ah, estudiantes. entre, ajá, violencia, ok, bien. Ok, miren, en este sentido también en violencia, digamos, bullying, ¿no? O acoso escolar, ¿no? Y también violencia de docentes a estudiantes y viceversa, ¿no? Digamos que esos no son, no podríamos llamarlos bullying, sino porque no son entre pares, pues, ¿no? Son dispares estos. Ha habido, y bueno, y con respecto a la violencia de género, también, eh, actualmente en México, desconozco realmente los números, ¿no? Si ha habido un incremento, seguramente ha habido incremento. Eh, Pero en este momento, aquí en México, lo que está ocurriendo es que se está poniendo en marcha un nuevo modelo educativo. Es un modelo que ya se había pensado desde que comenzó a gobernar el actual presidente, antes Manuel López Obrador. Este modelo le llaman Nueva Escuela Mexicana y lo que busca, digamos en términos generales, está muy freireano, la verdad. Desde mi punto de vista, pues, es un modelo muy freireano, porque procura involucrar a la comunidad,
a las comunidades escolares, pues a padres de familia y personas que están cercanas, ¿no? Y busca sensibilizar sobre este tipo de circunstancias, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las primeras temáticas que yo he observado en el tiempo que tengo, digamos, apenas empezó a funcionar de manera general en todo el país, pero ya, digamos, desde el, ¿cómo le llaman? Este programa piloto fue el año pasado. Este año he podido yo entrar a un, aquí le llamamos Consejo Técnico Escolar, lo que creo que ustedes les llaman reunión de microcentro, me parece, para las Ujú. escuelas multigrado, bueno, para todas las escuelas, pero en particular para las escuelas, las escuelas multigrado de una zona escolar muy particular, el supervisor utiliza la estrategia de reunirlos a todos los profesores que son de multigrado y trabajar con ellos las temáticas, ¿no? Del Consejo Técnico Escolar en conjunto. Y bueno, estando yo en esta reunión me di cuenta de que uno de los primeros temas que se abordan es precisamente la composición familiar. Y este tema de la diversidad de familias, ¿no? Cómo están compuestas. Y lo abordan, o se intenta abordar como un proyecto en el cual los estudiantes, más que aprenderlo de manera memorística, repetitiva, ¿no? Ellos puedan adquirir un aprendizaje digamos, por descubrimiento, un aprendizaje más significativo, y pues para ello la creación, ¿no? Digamos, es generar una serie de tareas que forman parte de este proyecto, ¿no? Digamos, en documento hay, hay, este, hay incluso cifras. Yo no me he acercado a las cifras, ¿no? He visto que hay documentos que nos hablan de cifras sobre violencia de género, que nos hablan sobre acoso dentro de la escuela, que nos hablan sobre diferente tipo de circunstancias que puedan estar sucediendo de salud mental, ¿no? Hacia a dónde acudir y demás. Hay documentos. La realidad y partiendo nada más de la poca experiencia que he venido adquiriendo de mi cercanía pues con los profesores, es que ellos tampoco, o sea, digamos, están comenzando a hacer los proyectos y y ellos, digamos, retomando lo que ellos dicen, es un año de error-acierto, ensayo-error, ¿no? De poner en marcha proyectos para ver cómo funciona, ¿no? Se están formando, sí, hay formación, pero es formación sobre la misma marcha. No hubo una formación previa. Sí, bueno, todo el año pasado lo estuvieron revisando. Eh, Tengo entendido que sí hubo ese tipo de formación, pero pues bueno, era una formación muy teórica, ¿no? Creo que era una formación muy teórica desde lo que yo he entendido. Entonces, sí hay, de hecho, si gustan, con gusto puedo buscar los documentos. Luego son documentos muy prácticos, ¿no? Porque es algo que he estado viendo con respecto a esto, ¿no? Son documentos que no profundizan, vaya, que profundizan lo suficiente, pues, en los conceptos, pero lo presentan con palabras sencillas eh, sobre este tipo de proyectos que van encaminados precisamente a este tipo de violencias. Con mucho gusto se los puedo compartir para que vean ustedes cómo es que se está o cómo se procura trabajar en México bajo este nuevo modelo. Pero la realidad es que en la práctica los docentes están empezando pues, en ese sentido. Hace poco tiempo, aquí en México, uno fue una escuela rural, fue una escuela urbana de una región cerca de la Ciudad de México. Ocurrió, pues, bueno, han ocurrido varios hechos trágicos, ¿no? Pero entre ellos, pues, era la agresión a una docente, ¿no? Por parte de un estudiante. Entonces,
Sí, no es necesario ver números o entrar a una escuela, platicar con un docente, uno se da cuenta de que esto ha aumentado. Una docente precisamente, que de hecho hablé en parte de su experiencia en la presentación, decía que ha sido todo un reto el retorno, porque los chicos vienen con una falta de disciplina que ha sido eh, muy, a tal grado, pues, de que las horas de clase llegan a convertirse en un continuo regaño, pues, en un continuo estar, bueno, no regaño, sino corrección, una continua corrección. Y no nada más por parte de los estudiantes, sino que por parte de los padres de familia. Decía ella que se malacostumbraron al uso de estos medios como WhatsApp, ¿no? Porque ahora toda la información la quieren por ese medio. No están dispuestos a ir a las escuelas para recibir información de sus hijos, ¿no? Entonces, digamos, hay una indisciplina desde los propios apoderados, obviamente la va a haber en los niños, y bueno, pues sí, hay un retraso y no nada más en el ámbito de aprendizaje, como nos mencionaba Lilian, hay un retraso también en cuestiones de disciplina, según lo que los mismos docentes mencionan. Y bueno, por lo que me comentan, pues bueno, en el caso de Chile, pues no está muy lejano de esta realidad también. Eh, Me comprometo pues a enviarles estos documentos por parte de la Secretaría de Educación que han sacado pues para la atención de este tipo de circunstancias. Cristian, tienes que contestar al tema de género que te plantea Yanis, si acaso está Sí, pues involucrado. digamos, en ese mismo sentido también va, ¿no? Lo Ah, de ya, el el documento. compromiso, ¿no? Ya. De hacerlos llegar, sí. ¿Y sobre salud mental también? ¿También está involucrado Bueno, ese texto? sí, claro. En ese sentido, en México lo que tenemos es, eh, las escuelas cuentan con una unidad de atención para casos eh, mm, como este tipo, ¿no? Donde hay necesidad, pues, de este tipo de atención. Les llaman USAER. Estos establecimientos están compuestos por psicólogos, por pedagogos y por trabajadores sociales. Hay diferentes unidades, obviamente pues va a haber muchas más unidades en las zonas urbanas y las zonas rurales pues tienen que compartir una oficina de USAER para para varias escuelas, ¿no? Para varias escuelas. Tengo entendido que hay zonas escolares rurales que nada más cuentan con una sola unidad para la atención de todas las escuelas. Cuando hablamos que en una zona escolar puede haber hasta 20, ¿no? 20 o 30 establecimientos, ¿no? Eh, digamos, las que tienen más, ¿no? Los que tienen más establecimientos. Entonces, bueno, es muchísimo el trabajo que tienen. Aquí a los docentes se les ha dado cierta formación para la atención socioafectiva. Hay todo un documento que se desplegó durante la pandemia para la atención socioafectiva, dirigido a los docentes y en el que también, pues digamos, les decía, ¿no? Que además de la atención al docente, al estudiante, perdón, había la necesidad de atención en muchos casos del padre de familia. Digamos, en el papel está ahí, ¿no? En el documento, ahí está. Hay un documento como tal. En la práctica es donde tienen las diferencias, ¿no? Pero sí, hay toda una documentación, pues, al respecto de cómo atender ese tipo de casos. Y de igual manera, con mucho gusto puedo obtenerlo y enviárselos a ustedes. Sí. Y había una en el chat, ¿no? Tengo entendido.
Eh, Ah, sí, pero, ajá, de Andrea. sí, de Andrea, sí. Bueno, ella hablaba de las lecciones para la gestión. Si usted tuviese que, de manera breve, Cristian, ¿cómo podría decir cuál es la gran lección que podría hacer para la gestión? Ella no plantea solamente para la gestión de la educación rural, ella lo plantea en términos genéricos. Pues, bueno, digamos en términos generales, es que nos dimos cuenta de que no hay un plan, no hay políticas focalizadas, no las hay. Es necesario llevar a cabo algún conjunto de políticas, de normas que atiendan, no nada más para esos momentos, que de hecho falta, de hecho hace falta, digamos, como un plan en todos los países. Pues sabemos que existen estos planes, ¿no? Para las contingencias, ¿no? Pero son planes para la salvaguarda de la vida y demás. Pero para este Ujú. tipo, digamos, para los servicios, como es, bueno, para la salud lo hay, pero para la educación, que no se considera como un servicio básico o vital, vamos a decirle, pero aún así tendría que existir un plan de contingencia de este tipo de eventos, ¿no? Para que el derecho a la educación no se interrumpa, que este continúe. Y de una manera muy especial, tendría que haber una serie de programas, de normas dirigidas a la atención de la educación rural, pensando, digamos, en esta idea que se tiene en todos los gobiernos de una equidad, de una justicia social y demás. Bueno, pues los grupos más vulnerables generalmente los vamos a encontrar también en las zonas rurales, ¿no? En las zonas urbano-marginales y en las zonas rurales. Entonces, pues creo que la gran lección a nivel general es esa. Hace falta hacer algo. ¿Y de dónde podemos tomar eh, insumos para saber qué hacer? Pues de los propios docentes, de lo que ellos hicieron durante ese tiempo, ¿no? De cómo cumplieron con su deber a pesar de las condiciones en las que se encontraban. Bien, gracias, Cristian. Vamos a cerrar el conversatorio. Eh, Antes de despedirnos, quiero agradecer se hayan conectado, que le hemos quitado un tiempo de clase al profesor Germán. Y gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Y que ustedes también hayan querido escuchar este avance de la investigación que está llevando el profesor el doctor, Cristian S. Castañeda Sánchez de la Universidad Pedagógica Nacional de México. ¿Ya? Eso nada más, nos vamos a estar viendo en otro momento y le agradezco sus preguntas especialmente y su atención. ¿Ya? Que tengan un buen resto de noche.